Hola chicos, en el día de hoy les quiero contar una historia que me sucedió, la cual me tiene muy preocupado de hace unos cuantos días. Espero que me escuchen, así que vamos. Mi padre y yo vivimos en las afueras de la Ciudad de México. Somos dos albañiles, los cuales nos hemos dedicado a este trabajo por unos cuantos años. Es un trabajo muy humilde, y aunque no tengamos la mayor cantidad de recursos, siempre tratamos de aprovecharlos con nuevos inventos para poder guardar el dinero que nos da nuestro patrón. De esa manera, tenemos una vida un poco más digna, aunque siga siendo pobre. Nuestro patrón es una persona bastante extraña. Nunca conocimos muy bien cómo era su vida, ni su esposa ni su familia. Lo que solo sabemos es su nombre, Rodolfo Alberto. Un nombre un poco extraño, la verdad, para una persona mexicana, pero no dudamos, solamente trabajamos para él, y que nos proporcionó una buena paga en comparación al resto de trabajos. Siempre realizamos casas, hoteles, piscinas y otros tipos de trabajo, muchas veces con otros equipos de albañiles, pero muchas veces se nos entregaban tareas individuales, las cuales teníamos que realizar en un tiempo fijo de 24 horas, lo cual se nos complicaba bastante, pero como ya dije, éramos personas muy ingeniosas y siempre creamos algo nuevo, como una asadora de granos de café o una nueva pala en la cual tomábamos un gancho y lo hacíamos un apretado, así podíamos sacar la tierra más rápido de la tierra. Pero bueno, eso es algo del pasado. Les vengo a contar una historia que me sucedió hace un par de días. Papá y yo habíamos terminado la última obra del patrón, el cual nos dijo: muy bien muchachos, esa noche les entregaré una sorpresa mucho mayor a la que nunca habrán recibido en sus vidas. Papá y yo nos miramos, pensamos finalmente nos aumentará la paga o nos regalará un pequeño regalo, ya que se acercaban las vacaciones y era común que recibamos regalos de Navidad por diversos patrones. Pero bueno, eso no nos importó, volvimos a casa, hicimos nuestra cena, la cual eran unos filetes con jugo de mango, así le sacábamos el óxido de la grasa. Cuando de repente escuchamos el timbre. Era mi patrón, y no solo eso, sino que traía una misteriosa caja en su mano, una caja la cual se veía húmeda, como que estaba mojada, algo mojado está en su interior. Papá y yo la abrimos, le dejamos pasar, aunque se nos hacía extraño, ya que había llegado 2 horas después del tiempo estipulado para la cena. No nos importó, cenamos con él. Mientras estábamos en la cena, había una tensión increíble, ya que nunca habíamos hablado muy a fondo con nuestro patrón. El patrón observaba toda la casa, miraba todo a su alrededor, nuestras invenciones, cómo vivíamos, cómo dormíamos, todo. Se sentía un poco espeluznante, pero no le dimos importancia, ya que habíamos tenido patrones anteriores, los cuales querían hacer lo mismo, para saber la situación en la que nos encontrábamos y si nos podían entregar alguna herramienta para hacer nuestro trabajo más fácil. De repente, nuestro patrón rompió el silencio y nos dijo: muchachos, veo que sois muy habilidosos con nuestras manos. Creo que podríais ayudarme con un trabajo muy importante, quizás el más grande de toda su carrera. Yo y papá nos miramos el uno al otro y lo pensamos por un segundo, a lo cual afirmamos y dijimos que haríamos un buen trabajo para nuestro patrón, ya como todos los trabajos anteriores, podríamos ingeniárnosla o encontrar algún nuevo método y llevar a cabo esa tarea. A lo cual nuestro patrón hizo una sonrisa muy maquiavélica, una sonrisa extraña, casi inhumana, la cual contorsionaba su cara de una manera extraña, alienígena. Pero papá y yo simplemente pensamos que era algo de la edad. Después de todo, nuestro patrón era alguien bastante viejo ya, una persona de 70 años, de avanzada edad. Así que seguimos escuchándolo. Nuestro patrón dijo: en esta caja les traigo parte de lo que tendrán que hacer. A lo cual la abrió, y era un muñeco extraño, grotesco, parecía hecho de carne, de piel, de huesos, parecía casi humano, pequeño, diminuto, con un hueco. Ese hueco tenía la forma de un corazón, pero no uno de cartas de amor o de San Valentín, sino de un corazón humano realista, de verdad. Nuestro patrón, entonces, empezó cada vez a acercarse lentamente a nosotros, cada vez más imponente, su figura más oscura, más sombría. Es difícil decirlo, era atemorizante. Se nos acercó a los dos y nos dijo:
Muchachos, ¿son habilidosos, no? ¿Estarán decididos de verdad? Papá y yo tragamos la saliva y ambos asentimos al mismo tiempo. Sí, patrón, no se preocupe, lo haremos. El patrón, esta vez, rió a carcajadas, cada vez más malignas, cada vez más oscuras. El cielo de afuera se oscurecía. Ya no era el atardecer, era la plena noche, y se iba acercando poco a poco la medianoche. Mientras esperamos que el patrón nos dijera qué tendríamos que hacer, papá y yo estamos temblando, nuestras piernas no podían quedarse quietas. Entonces, el patrón, con ese muñeco, en esa caja húmeda, oscura y olorienta, nos dijo: muchachos, ustedes me ayudarán a hacer un humano casero. Papá y yo al principio pensamos que era un chiste, a lo cual le respondí: no se preocupe, patrón, haré un humano casero. Mi patrón sonrió y sonrió. Sus músculos parecía que se rompían cuando de repente lo vimos. Empezó a transmutar, empezó a transformarse en una criatura grotesca. Su altura aumentaba, su piel se oscurecía, sus uñas se alargaban, sus dedos eran como huesos. Su cara ahora era boca, era ojo, era cada vez más diabólica. Ante nosotros se presentaba una figura como el diablo. Esta figura nos dijo: muy bien, muchachos, uno de ustedes deberá decidir cómo hacer al bueno casero, y el otro será el recipiente para este. Papá y yo nos miramos, y le dije: papá, no se preocupe, yo seré el humano casero. A lo que papá me dijo: ¿en serio? Y yo le dije: ¿en serio? Y papá me dijo: no, hijo, tú tienes muchos años, yo ya estoy viejo, yo ya estoy cerca de la muerte, y tu madre me ha dejado hace muchos años, así que quizás mis decisiones en la vida no han sido las mejores. Déjame ir, déjame ser el recipiente de este maldito diablo. Así que le dije: no se preocupe, papá, seguramente saldremos de esta con nuestro ingenio. No recuerdo mucho qué pasó después de eso. Lo único que recuerdo es que papá se acercó a la figura y los huesos, las manos como huesos de esa criatura, lo apretaban, pero papá no gritaba de dolor. Simplemente tenía temor en su cara. Cuando amanecía, al día siguiente, yo me levanté y lo saludé a papá. Se veía todo bien y no recordaba nada de lo que había pasado con el patrón durante ese momento. Pero no fue hasta que fui a chequear esa caja que nos había dejado la noche anterior que me di cuenta que no había nada en su interior. Además, no sobre eso, sino que papá actuaba extraño. Ya no tenía su mismo ingenio anterior, ya no sentía humano, no actuaba, estaba simplemente manejado. Yo le quería hablar, pero me negaba a todo lo que le decía. Trataba de desconectarse, de dejar de hablar conmigo. Así que le dije: papá, ¿quieres un pedazo de este chocolate casero? No, hijo, ya se acabó.